Luego de 3 horas no sabemos. Realmente yo me estaba preguntando si habrá forma más problemática de comenzar un año que tener que dirigir un estudio basado en Mateo 24. Y la razón por el comentario es porque Mateo 24 es uno de esos capítulos de la Escritura que más diferente, a los que más diferentes interpretaciones se les ha dado. De hecho, el comentarista Matthew Henry dice que Mateo 24 es el pasaje quizá de la Escritura más difícil de comprender. Y solo para que más o menos tengamos una idea de lo que implica Mateo 24, ¿no? Y para mostrar un ejemplo de lo problemático que Mateo 24 ha sido para los académicos, yo pudiera plantear una pregunta. Todos los eventos de Mateo 24 se cumplieron en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, o hay parte de este discurso profético que aún no se ha cumplido. Bueno, a esa pregunta hay al menos 4 respuestas que los académicos y los estudiosos han planteado. Por un lado están los que dicen que Mateo 24 se cumplió a plenitud en el año 70 después de Cristo, que fue cuando el ejército romano destruyó Jerusalén. Hay otros que creen que no, que una parte se cumplió en el 70 y que el resto se va a cumplir en un tiempo futuro. Otros creen que sí se cumplió, pero que esta es una profecía, y no sé si han escuchado el término, probablemente sí, de doble cumplimiento o de cumplimiento dual, que significa que se cumplió, pero es tipología solamente de algo que se va a cumplir en el futuro. Y todo esto para que nosotros veamos de que Mateo 24 es un pasaje un tanto difícil de entender y obviamente de enseñar. Pero en esta mañana vamos a limitarnos al tema que tenemos ahí. Y en esta mañana el tema es esperando la Navidad con expectativa. Y yo sé que estamos ya un poquito tarde, pero es el tema de la sección que teníamos. Entonces estaremos recordando, básicamente, hemos venido hasta acá con una serie que comenzó básicamente a principios de diciembre, y esta serie se llamaba así, Esperando la Navidad, y estuvimos viendo a través de las diferentes clases cómo el pueblo hebreo estuvo esperando a que viniera ese niño Salvador. Vimos a través de las clases cómo eso se cumplió. En la última clase estuvimos viendo básicamente que sí, que Jesús entró a este mundo como un niño, pero que él, como ha dicho el hermano Ashwell en múltiples ocasiones, no es un niño más. Y estuvimos argumentando básicamente de que la Escritura testificaba de que Jesús es Señor y merece nuestra adoración. Y como dice nuestra idea central, para este domingo, para terminar esta serie, estaremos meditando o pensando o estudiando bajo la idea central de que Jesús regresará para llevarnos a su reino. Entonces, para que más o menos tengamos claro qué es lo que estaremos viendo, nos vamos a exponer en Mateo 24 por si alguien estaba temiendo el enredo en el cual nos podíamos meter. Pero sí vamos a estar viendo 2 ideas principales. Y una es que Jesús regresará para llevarnos a su reino. Y la segunda idea es que la Biblia nos dice que debemos esperar
ese regreso de una manera específica. Y vamos a usar la palabra que está ahí. Tenemos que esperar el regreso de Jesús con expectativa. Entonces, pero antes de entrar a la clase como tal o a estos dos puntos como tal, yo quiero que si usted tiene su Biblia, y yo espero que tengamos la Biblia en Mateo 24, porque estaremos saltando en diferentes versículos de Mateo 24 para que podamos entender qué es lo que Jesús expresa ahí. Y si lo tiene ahí, yo quiero que me acompañe para contextualizar el pasaje que hemos leído. Que me acompañe a Mateo 24. Y estaremos ahí leyendo el versículo 1 al 3. Acompáñenme ahí con la vista. Dice la Escritura, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, esto es importante, porque esta pregunta, que es una pregunta que incluye tres elementos, es la que da origen a todo lo demás que Jesús va a decir, incluido el pasaje que es el pasaje base de esta clase. Entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y la última y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y comentario rápido, cuando la Escritura habla del siglo, en la mayoría de los casos no está hablando de un periodo de tiempo de 100 años como nosotros lo entendemos, no, sino que se refiere a esta época o a este trato que Dios está teniendo. Entonces, veamos. El origen de todo lo que Jesús diserta en Mateo 24 es esta pregunta. ¿Okay? Y recordemos, Mateo 23 es un capítulo donde quizás sin precedentes Jesús alza la voz contra los escribas y fariseos y termina con esos versículos finales cuando habla Jesús llorando por Jerusalén y dice que su casa va a ser destruida hablando de Jerusalén. Y ante esta situación en la que Jesús ha expresado que Jerusalén va a ser destruida, los discípulos vienen y lo traen. Y pensemos en esto. Y le muestran, dice el texto que hemos leído, el templo. El templo de Jerusalén, hermanos, era una construcción hermosa. Dice uno de los libros judíos, el Talmud babilónico, que el que no había visto el templo de Jerusalén no había visto un edificio hermoso. Era un dicho común en ese tiempo. Era un templo que, para que tengan una idea, duraron más o menos 40 años para construirlo. Fue hecho por Herodes el Grande, que era rey judío, que no era judío como tal, pero era el rey de los judíos. Y este individuo tenía un interés de ganarse el corazón de los judíos. Y entonces, en el afán de ganarse el corazón de los judíos, él construye ese majestuoso edificio. Y pongámonos en esto, Jesús acaba de decir que Jerusalén va a ser destruida y los judíos vienen, mira, Jesús, pero ¿no ves este templo? ¿No ves esta construcción? Y hay dos posibles razones por las que los judíos plantean esta pregunta. La primera es que, recordemos que los discípulos, la mayoría, no eran de Jerusalén. Entonces es muy probable que ellos mismos están admirando esa construcción. Y la segunda razón es como de alguna manera llamar la atención a Jesús. Oye, ¿estás diciendo que van a destruir todo esto? Y quizás buscando a que Jesús diga, no, pues ya no se va a destruir esto. Pero lo que nosotros encontramos acá es que Jesús vuelve a enfatizar. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, veamos cómo Jesucristo, hermanos, más adelante, porque la primera pregunta es clara, ¿no? ¿Cuándo? ¿Okay?
Es muy probable que cualquiera de nosotros hubiera pensado en que Jesús va a soltar una flecha ahí. Pero no es lo que Jesús hace. Y de alguna manera eso ya nos va dando a entender cuál es el propósito de Jesús al hacer este discurso profético de Mateo 24. ¿Okay? Porque si el propósito principal o mayoritario de Jesucristo al exponer Mateo 24 fuera que nosotros sepamos exactamente el día en que Él va a regresar, Él lo hubiera dicho claramente. Pero, curiosamente, no es lo que Jesús hace. Y dicho esto, hermano, yo quiero que vayamos a diferentes pasajes de las Escrituras para que nosotros podamos argumentar y ver el primer punto que yo quiero dejar claro en esta mañana. Y mi propósito en esta mañana, hermanos, es recordarle y que nosotros salgamos de este lugar con un mayor grado de seguridad de que Jesús va a regresar. Y va a regresar para llevar a su pueblo. Y en afirmaciones con tanto peso como esta, yo creo que las palabras nuestras debieran de callar y nosotros tenemos que dejar que sea la Biblia en la que hable. Y en ese sentido yo voy a necesitar leer varios pasajes de las Escrituras. Con mucha frecuencia nosotros nos familiarizamos con esos pasajes que le perdemos el interés, le perdemos la importancia. Espero que no sea el caso en esta mañana. Pero vamos a estar usando bastantes pasajes de la Escritura para que nosotros podamos ver, y que no sea yo, y que no sea el pastor, y que no sean los diáconos que enseñan esta verdad, sino que es una enseñanza sumamente clara en las Escrituras. Y lo primero que yo tengo que decir, hermanos, respecto a que Jesús regresará para llevarnos a su reino, es que los cristianos ortodoxos tenemos muchas diferencias. Y me voy a permitir hacer la aclaración. Cuando yo hablo de cristianos ortodoxos me refiero a aquellos que son cristianos. ¿Okay? Los que creemos en que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Los que creemos que la Biblia es inerrante, infalible y todo suficiente. Los que creemos de que el hombre es partícipe de una naturaleza pecaminosa y por sus propios medios no se puede salvar. Los que creemos que Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, se encarnó, entró a este mundo como hombre, pero que es 100% hombre, 100% Dios. Los que creemos que la única forma en que nosotros recibimos la salvación es por gracia y que es un regalo de Dios y que el único medio para que esa salvación sea posible en nuestras vidas es por medio de Jesucristo a través del arrepentimiento que Él produce con su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y creemos de que una vida que ha sido salva camina diferente a como caminaba antes. Entonces, si estamos de acuerdo en esos principios, podemos llamarnos cristianos ortodoxos. Luego habrá diferentes formas en cómo se hace el culto, en cómo el estilo de música, todo este tipo de cuestiones. Pero si en esos principios estamos de acuerdo, podemos categorizarnos como cristianos ortodoxos. Bueno, entre todos esos cristianos que creemos esas cosas, que luego tenemos diferencias en otras, hay unanimidad sobre la creencia de que Jesús va a regresar. ¿Okay? Entonces, tenemos problemas, no problemas, pero sí diferencias, porque hay cristianos de entre todos esos que creen que Jesús va a venir antes de la tribulación. Y es lo que se ha conocido en teología como una creencia pretribulacionismo. Hay otros cristianos que creen que no, que Jesús no va a venir antes, pero que justo va a venir en el medio, cuando comienza lo más grave de la tribulación. En tercer lugar están los que creen que Jesús va a venir al final de la tribulación. Y cada uno de ellos citando diferentes pasajes de las Escrituras. Y luego incluso hay un cuarto grupo que cree, o sea, que no abraza ninguna de las tres posiciones, sino que creen que Jesús va a venir, no se sabe cuándo, si al principio, en el medio, al final. A la luz de ellos, la Biblia enseña que las tres son posibles y están esos cuatro grupos. Pero aun cuando hay diferencia en el momento, si en respecto a la tribulación, si antes, en el medio, después o en cualquiera, todo el mundo está de acuerdo de que Jesús va a venir. ¿Ok? Entonces,
Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es de que los cristianos como tal, generalmente, totalmente creen en el regreso de Jesucristo. Eso para comenzar. Ahora, nosotros vamos, por ejemplo, a los pasajes. Tenemos, creo, Mateo ahí 24. En el capítulo 39, que es parte de lo que hemos hablado hoy, perdón, versículo 39, ya que está con ganas, hermano Jamín, de hablar, si puede leer, versículo 39. Que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42, de una vez aprovechando ahí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ok, nosotros podemos ver en esos tres versículos, la segunda parte de los versículos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que va a venir. Y nosotros lo vemos en esos tres versículos. Y no sé si la persona que está en audiovisuales tiene la cita. Lo tenemos. Mire, vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículo 2. No sé si el hermano Asper nos puede leer en voz alta. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Textual. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Okay. Nosotros vemos a Jesús, el testimonio de Jesús, ya lo vemos en dos ocasiones. Lo vemos en el pasaje que hemos leído de Mateo 24 y lo vemos también en Juan 14, versículos 2 y 3. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque Juan, de los 4 evangelios, hay 3 que son evangelios sinópticos que se conocen así, pero Juan no es uno de ellos. Y a donde yo quiero resaltar la importancia de esto es que hay eventos en la vida de Jesucristo que se encuentran o solo en los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, o solo en Juan. Pero hay un cierto grupo de eventos de la vida de Jesucristo que nosotros lo encontramos en los 4 evangelios. Y eso, como yo siempre digo, no es casualidad. Es porque los escritores de los evangelios, los 4, entendieron de que esos eventos, esos sucesos o esos discursos eran de especial importancia. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos acá a Jesús testificando. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Textual. Luego yo quiero que vayamos a unos versículos de Apocalipsis 22. Y el primer versículo es el versículo 7. Pastor, ¿qué dice? Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ok, si me puede poner el versículo 12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Hermano Benjamín, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Entonces Jesús está testificando en el último libro. Es decir, respecto a mi segunda venida, lo voy a poner en estas palabras. Si no les queda suficientemente claro en los evangelios, si no les queda suficientemente claro en las epístolas paulinas, que ya vamos a ver algunos pasajes, Jesús se encarga que en el último libro de nuestra revelación escrita, efectivamente este testimonio nos quede a nosotros sin ninguna duda.
¿Ok? Entonces, en primer lugar, hermano, nosotros podemos, entendemos que la Escritura enseña de que Jesús regresará, en primer lugar, por el testimonio de Jesucristo. Nosotros hemos visto en diferentes pasajes de que el testimonio de Jesucristo afirman esto. Ahora, cuando Dios, especialmente cuando no teníamos una revelación escrita, tenía que comunicar algo a alguien en específico, ¿a quién mandaba? Generalmente. ¿Le suena la palabra mensajeros? A los ángeles. De hecho, ángeles significa eso, mensajero. En muchas ocasiones, ¿quién era que se presentaba a hablar con María, por ejemplo? ¿Quién se presentó a hablarle en sueños a José para que huyeran a Egipto? El ángel. Y muchas veces. Ahora, esto es importante porque para un judío que no creyera en las afirmaciones de Jesucristo, pero que su formación era judío de verdad, entendía de que estas criaturas eran mensajeros de Dios. ¿Y a dónde yo voy con esto? A Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Hermana Sandra, no sé si nos puede apoyar leyendo este pasaje. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Amén. Este mismo Jesús que ha sido tomado, gracias hermana, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en primer lugar, teníamos el testimonio de Jesucristo afirmando que viene. Y ahora tenemos el testimonio de estos dos varones con vestiduras blancas, que todo el mundo concuerda que eran ángeles, testificando, y recordemos, eran mensajeros de parte de Dios. Es básicamente decir que Dios está testificando que de la misma manera que Jesús va al cielo, Él va a regresar, y que en el contexto hebreo, judío, eso tenía gran peso, porque es muy probable que muchos de ellos no creyeran en Jesús. De hecho, lo crucificaron porque pensaban que era un impostor. Ahora, no es Jesús ahora mismo que está hablando, sino el Dios el Padre por medio de los ángeles. Entonces, hermano, hay razón para que el mundo cristiano ortodoxo, en el mundo cristiano ortodoxo, no haya duda respecto a la venida del Señor. Porque hemos visto ya en primer lugar que Jesús testificó, que los ángeles testificaron, y ahora vamos a ver un par de pasajes del Nuevo Testamento para que veamos que los apóstoles era una verdad que tenían bien arraigada y que no es algo nuevo de los últimos tiempos. Tenemos primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. El hermano Manuel, si nos apoya con la lectura esta. Está en la pantalla por si lo quieres leer desde acá. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y ahí vemos los dos elementos: descenderá del cielo y al final, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Okay? Que es una parte que no le hemos dado especial importancia en este estudio, sino que nos hemos enfocado en que Jesús va a regresar. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y dice el escritor de los Hebreos, que todavía no tenemos certidumbre de quién lo escribió. Algunos creen que Pablo, otros creen que Apolo, y así hay diferentes teorías. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la escritura de Hebreos es congruente con el resto de las escrituras, y hay evidencia suficiente para creer que es una carta que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, en relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Y una última cita, la encontramos en primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10.
Ah, si no, diría así. Dice la Escritura, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a tu Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Y ahí quiero hacer un hincapié. Si usted ve, hermano, ahí pues nosotros podemos ver la unidad entre alguien que ha sido convertido de sus pecados, pero no solo es que ha sido convertido de sus pecados, sino que una persona que ha sido convertido está esperando a Jesús. Está esperando a Jesús. Entonces, y porque alguno se va a ir al final, yo luego voy a tratar esto más adelante, pero ya hago un comentario. Es necesario que como cristianos meditemos. Si en nuestra vida no hay un interés porque Jesucristo venga, si nuestro corazón, nuestra alma, no late con gozo, con especial ilusión para que eso suceda, nosotros tenemos que preguntarnos si verdaderamente nosotros somos cristianos. Porque a la luz de este pasaje, alguien que ha sido convertido de los ídolos al Dios vivo, espera a Jesucristo. Nosotros hemos escuchado a través de la historia comentarios no solo antibíblicos, sino blasfemos, y que lastimosamente mucha gente se cree. Hace algunos años yo escuchaba a alguien decir que todos aquellos que estamos esperando, anhelando, deseando con gozo la vida de Jesucristo, somos irresponsables. Así lo planteaba. Y la razón para argumentar esa irresponsabilidad era diciendo que nosotros tenemos una función que hacer en este mundo, y según ellos, porque este tipo de personas creen que el reino de Dios literalmente va a ser implantado en este mundo antes de que Jesús venga. Y entonces ellos dicen, si tú estás como cristiano, en vez de estar tratando de ganar a todo el mundo para Cristo, estás deseando irte, simplemente eres una persona que está tratando de escapar, y usaba textual, perdón por la palabra, como cuando las ratas quieren escapar de un lugar. Ahora, ¿cuál es el testimonio de las Escrituras respecto a la iglesia? Y lo vemos en Apocalipsis. Y la esposa dice, ven. Okay. Lo voy a pasar a mi segundo punto ahora, pero antes de esto yo quiero abrir un espacio para alguien que quiera comentar sobre la claridad, o si usted cree que no es claro en la Escritura, de que Jesús viene por su iglesia. Hermano Astro. Sí, como usted dijo al principio, ¿verdad, Mateo? Es bastante, no controversial, pero sí, muchos dicen que ya se cumplió, pero hay versículos ahí que dice, y será predicado este evangelio. En ese tiempo no había sido predicado el evangelio a todo el mundo. Entonces, ahora podríamos decir que ha abarcado, creo yo que la mayoría. Hay ciertos lugares, ciertas tribus donde no ha llegado el evangelio. Entonces, yo pienso que tenía doble cumplimiento. Cosas que se cumplieron ahí después de 70 años, cuando fue la destrucción del templo, y con la idea de que también al final va a parecer lo mismo. Porque habla muchas cosas ahí que no pasaron ahí en ese momento. Entonces, y además que, ya cambiando, ¿verdad? Que pienso que el cristiano tiene que ir viendo las señales donde estamos viviendo y esperando a Cristo, ¿verdad? Yo no voy a la noche a dormir y ahora nuestra oración es, si tú vienes hoy por nosotros, llévanos contigo, ¿verdad? ¿No? Porque, como dijo un hermano, nosotros tenemos dos cosas importantes que vienen a nuestra vida, la muerte o sea que Cristo venga.
también para seguir trabajando, ¿no?, en la obra del Señor y seguir para adelante en nuestros proyectos, ¿verdad? Porque muchos también se estancan, van a decir, ya Cristo viene y ya no hago nada. Tampoco, ¿verdad? Debe ser eso la actitud, porque yo oí muchos, incluso pastores diciendo, ¿para qué voy a hacer tal cosa si ya Cristo viene? Entonces, ya murió el hombre, ¿verdad? Y entonces hay que esperar a Cristo, pero como decimos, más orando. Más o menos. Amén. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Si no, continuamos. De hecho, el comentario final del hermano es el segundo punto que yo tengo. ¿Okay? Ya hemos dicho de que la Biblia es categóricamente clara de que Jesús viene por su iglesia. ¿Okay? Y solo para agregar un comentario, lo que el hermano mencionaba ahí, el texto dice que será predicado este evangelio en todas las naciones. ¿Okay? No dice que a cada individuo como tal, pero sí todas las naciones. ¿Okay? Y la famosa ventana 1040, yo no sé si estamos familiarizados con el término, ¿verdad? Ya está siendo evangelizada. De hecho, escuchaba hace un par de años que alguien decía que en China ese día va a congregar más gente que en los Estados Unidos. Entonces, haciendo alusión del crecimiento que la iglesia está teniendo en estos países que históricamente fueron cerrados al evangelio. Dicho esto, vamos a nuestro segundo punto. Y el segundo punto, hermanos, es que debemos esperar con expectativa, como dice el tema de la lección. Y dice un escritor, esperar con expectativa implica esperar con esperanza, implica esperar con confianza, implica esperar con ilusión. Y respecto a esto yo quiero decir un par de cosas y en eso vamos a estar más o menos usando los versículos del pasaje que hemos leído. Y lo primero, hermanos, que yo quiero decir sobre este pasaje es que la respuesta de Jesús, ponga atención a esto, más que darnos un panorama detallado de los eventos relacionados con su regreso y del final de los tiempos, pretende alertarnos sobre cómo debemos esperar ese regreso. De nada nos sirve saber exactamente la interpretación de Mateo 24 si nuestra vida no la estamos viviendo en obediencia a la Escritura. ¿Okay? Si nosotros volvemos a la pregunta inicial que le hicieron a Jesús, creo que es el verso 3, voy a leerlo nuevamente, de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿A dónde yo voy con esto? Una vez más, mire, esto es interesante y yo veo un principio ahí, que no va con el tema, pero lo voy a soltar igual. Y es que casi siempre, cuando Jesús expresaba cosas públicamente que los discípulos no entendían, casi siempre ellos venían, cuando ellos estaban aparte con Jesús, ahí le preguntaban. ¿Okay? A veces es un principio que nosotros también debemos aplicar, ¿no? Ahora, volviendo al texto, ¿qué es lo que Jesús primero pregunta? Si tienen ahí, Mateo, contesta, Mateo versículo 4. Uno esperaría en nuestra mente occidental de que Jesús dé una fecha. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Mirad que nadie os engañe. O sea, es curioso que Jesús, antes de dar una fecha y señales, porque muestra ahí algunas señales, lo primero que dice es mirad que nadie os engañe. Pero es que si nosotros vamos al versículo 5 de Mateo 24, acompáñenme ahí con la vista, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si luego nosotros pasamos al verso 6, y oiréis de guerra
rumores de guerra. Ojo, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Comentario aparte. ¿No le ha pasado a usted que mucha gente cuando estalla en la guerra, que es lo primero que muchos cristianos dicen? Y todo el mundo ya viene Jesús, pero Jesús dice, cuando venga guerra todavía no es el fin. Precisamente lo contrario a lo que muchos cristianos hacemos, ¿no? Jesús lo que está diciendo, esto va a pasar. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que tener claro que con guerra o sin guerra, la venida de Jesús es inminente. Segura e inminente. ¿Qué significa segura? Bueno, que va a suceder inminente, que puede pasar en cualquier momento. Con guerra o sin guerra. Nosotros caminamos un poco más en Mateo 24. Y dice el verso 23, y entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, nada nuevo, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí empiezan, ¿no?, los estudiosos. ¿Y estos escogidos son Israel o es la iglesia? Y si va a engañar a los escogidos, entonces la salvación se pierde y empieza acá. Pero la idea central de Mateo 24 es que estemos alertas, que estemos velando, que estemos despiertos, que estemos esperando, que no nos dejemos engañar. Nosotros tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestros corazones. No es necesariamente el propósito principal de Jesucristo que nosotros manejemos de pe a pa los eventos del porvenir. El propósito principal de Jesús y de la Escritura no es darnos una historia como los noticieros, ¿no?, que dan lo que ya pasó. Entonces Jesús no nos está dando el noticiero de muchos años adelante, en adelantado a nosotros, para que sepamos de pe a pa toda la escatología futura. El propósito de Jesucristo en este pasaje, como en los evangelios y como en el resto de las escrituras, son dos cosas en específico. Generalmente es revelarnos la naturaleza de Dios y enseñarnos cómo tenemos que vivir. Y Mateo 24 no es la excepción. ¿Qué significa eso? Que más allá de darnos unos vislumbres, más allá de darnos unas señales, el propósito de Jesucristo es que nosotros estemos alertas, velando, despiertos, con la esperanza puesta. Como decía nuestro hermano, a ver, proyectando todo lo que podamos proyectar, trabajando en todo lo que podamos trabajar, pero consciente de que esa certeza es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Lo repito para que no grabe. Puede suceder en cualquier momento. Y ese es el propósito de Jesucristo. Vamos al 42, que es uno de los versículos que hemos leído. Velad, pues. Usted lo puede ver ahí nuevamente. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 44. Por tanto, también vosotros, ¿qué? Estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y nosotros, hermanos, en todos estos versículos vemos una constante. Y es una constante de advertencia a estar despierto, velando y a la expectativa. Leo un comentario que anoté acá mientras estudiaba. Lastimosamente, en la historia de la iglesia, las personas se han preocupado más por escudriñar, buscar y fechar el regreso de Jesús que en velar y estar preparados para su regreso. Entonces, esperar con expectativa implica esperar con sobriedad espiritual para no ser engañados. Jesús era consciente de que mientras pasaba ese transcurso de tiempo entre que Él se iba y regresaba, la iglesia y este mundo iba a ser borbandeado con tanta cosa. Mientras tanto, esperen con expectativa. ¿De qué manera? Velando, no turbándose y estando preparados. Esperar con expectativa, hermano. Velar. Ese tiempo. O la venida de Jesús. Cuando Jesús habla de velar,
en esencia está hablando de practicar la disciplina cristiana. Orar, leer las Escrituras y congregar para ser edificados los unos a los otros. ¿Perdón? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero como no lo sabemos, la responsabilidad nuestra es estar velando. Y estar velando es cuidando la Escritura para orar como la Escritura nos manda que tenemos que orar. Con esa oración recibimos la fuerza del Espíritu para vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Y eso es, porque no lo sabemos. De hecho, es mi punto que sigue. Velar con expectativa implica tener la seguridad de que aunque sabemos que va a venir, sabemos que puede ser en cualquier momento, no sabemos el día. Y es ahí donde muchos se han resbalado. Porque hay gente que ha hecho precisamente lo contrario a que Jesús enseña acá. Y es poner fecha. Yo no sé si te suena este caso de Miller, creo que era. Que es el movimiento donde surgieron los del séptimo día, quiero pensar. Él se fue a Daniel, empezó a contar días, a ponerle días a los años y todo esto, y dijo 1841, quiero pensar. O no, pero no sucedió. Mira que me equivoqué, que hice mal una cuenta, 40 y un par de años más, tampoco. Luego 20 años más, tampoco. La escritura es clara, verso 36. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos al 44. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Entonces, hemos dicho hasta acá, hermanos, 3 cosas que yo quiero que usted se lleve. Uno, es que la Biblia, por medio de Jesús, por medio de los ángeles y las epístolas, afirma de que el regreso de Jesucristo por su pueblo es una verdad. Y que en esa verdad todos los cristianos ortodoxos estamos de acuerdo. Tenemos diferencias en pensar en qué momento respecto a la tribulación. Pero, no hace mucho, este caballero, Harold Camping, puso fecha también. Y mucha gente vendieron sus propiedades y se volvieron locos. Y en la fecha que él puso no vino el Señor. Y como se equivocó, volvió y puso otra fecha. Y el que se fue porque más tarde murió. ¿Usted me entiende? Como usted dice, por eso que el Señor dice ahí que tenemos que velar y tenemos que estar apercibidos, que nadie os engañe, porque van a venir falsos maestros así, falsos profetas, como usted nos ha dicho. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que estar velando, como usted dice, pendiente a la palabra, congregándonos, buscando del Señor, hasta que ese día venga, porque dice la Biblia que ni aun los mismos ángeles del cielo saben el día ni la hora. Es amén. Es amén. El problema de nosotros, hermanos, es que nosotros a veces andamos buscando cuestiones que no nos mandaron a buscar. Dedicamos tanto tiempo. ¿Y sabe cuál es mi teoría al respecto? Y mi teoría al respecto es que mucha gente quiere saber el día exacto para poder pecar hasta el día anterior. ¿De verdad? Eso es como los jóvenes, y saben una vez algo chistoso, los jóvenes que dicen, pastor, ¿y hasta qué yo puedo llegar con mi novia? Y el pastor decía, yo les digo que les den derecho, que si van a ir al infierno, que se vayan con todas las de la ley. Que sí. Entonces, muchas veces nosotros queremos llevar el límite, ¿no? Ok, si va a venir el viernes hasta buena medianoche, o sea, no es algo que nos compete a nosotros. Si nosotros somos cristianos, nuestro anhelo, independientemente de Jesús, tengamos en mente 2 cosas. Es seguro que viene, es seguro que puede venir en cualquier momento. Pero también es muy probable que nosotros no experimentemos eso. O sea, es una posibilidad. Ahora, nuestra preocupación principal no tiene que ser estar buscando numerología, porque hay numerología bíblica ahora, sobre cuándo va a venir, sino creciendo espiritualmente. Que ya sea que venga hoy mismo o dentro de un milenio,
nosotros crezcamos espiritualmente. Porque esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Nosotros no encontramos pasajes en la Escritura de que sean claros y enfáticos que el propósito de Dios es que nosotros conozcamos todas las cosas, no, pero sí que nos santifiquemos. De hecho, hay un versículo que nosotros usamos con mucha frecuencia, que es Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Qué implica eso? Que hay cosas que nosotros no vamos a saber. A nosotros las reveladas para que cumplamos lo que nos ha sido revelado. Y por alguna razón que no sabemos, y no sé si nos vamos a acordar en el cielo de preguntarle a Jesús, porque con todo lo que ahí va a pasar, no sé si vamos a estar pensando en esto, que porque no nos dijo la fecha específica. Es más, hay gente que dice, bueno, la Biblia dice que no se sabe el día ni la hora, pero podemos calcular los meses o podemos calcular los años, ¿sí? Porque siempre estamos buscándole algo. Ahora, yo quiero terminar ya rápidamente con unos versículos del mismo pasaje. Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Avanzamos un poco más, al 40 y 41. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. En estos versículos yo quiero señalar dos cosas. Uno, en primer lugar, es que va a haber gente. Nosotros no podemos perder de vista que esto está siendo dicho a los discípulos, ¿ok? Y uno es que Jesús dice que cuando Él venga va a haber gente que literalmente va a estar enfocada única y exclusivamente en los placeres terrenales. Y lastimosamente, hermano, hay gente que, incluso dentro de las iglesias, decía el pastor Núñez, que están tan cómodos y disfrutando tanto de los placeres de esta tierra que no quieren que Jesús venga. ¿No ha escuchado eso usted? En algunos círculos se bromea con eso. Sí, yo quiero que Jesús venga, pero hasta después que me case. Y este tipo de comentarios, ¿no? Que a veces son bromas, pero de alguna manera expresan lo que hay en el deseo de muchas personas. Nosotros tenemos proyectos, tenemos propósitos, y quisiéramos que esos proyectos y esos propósitos se cumplieran antes de que Jesús venga. Porque nosotros creemos o pensamos que esos propósitos y esos proyectos nos traerán satisfacción. Pero nada es comparable con la satisfacción que Jesús va a traer a nuestras vidas. En estos pasajes nosotros podemos ver que hay dos personas en el campo. Ojo, que es curioso. Uno de ellos estaba preparado, pero estaba trabajando. Para unirlo con el comentario del hermano Asper. La iglesia ha cometido muchos errores respecto a este tema. Uno, ya dije, poner fecha. Y el segundo ha sido dejar de proyectarse. ¿Okay? Como Jesús viene pronto, ha habido personas que han impedido que sus hijos se preparen intelectualmente, teniendo la posibilidad de... Porque están en la mentalidad de que ya, si Jesús ya va a venir, ¿para qué vamos a estudiar? Si Jesús ya va a venir, ¿para qué vamos a construir un local, una iglesia, un templo donde pudiéramos servir más cómodamente? Y es incorrecto. Y por el otro lado está el otro extremo, de estar proyectando y afanando y haciendo cosas, incluso para el quehacer de la iglesia, pero sin tener en mente que Jesús puede venir en cualquier momento. Y ahí es donde el dicho entra cabalmente del hermano Ashford, de que hay que estar obrando, trabajando, proyectando, como que Jesús tarda, pero espiritualmente preparado, consciente de que puede venir en este mismo momento. Y ya para concluir, yo solo quiero leer este dato que me pareció interesante, que está en el libro, y es sobre la aplicación. Entonces, el pasaje que hemos leído termina de la misma manera que comienza.
El 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados para terminar solo el pasaje y luego ir al otro, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces ahora yo solo quiero leer literalmente y dejarle con este pensamiento. En la explicación del libro guía tiene un dato que a mí me pareció interesante y me parece oportuno mencionar. Y él pregunta, ¿no? Ponga atención a esto. ¿Qué tienen en común los delfines, los gansos y los pingüinos? Una pregunta retórica porque él la contesta diciendo, es verdad, son muy diferentes. Uno vuela, otro vive en los océanos y otro en el hielo. Y aquí es donde lo quiero llevar. Pero cada uno de estos animales tiene un don único e increíble. Cada uno de ellos duerme con un ojo abierto. Cada uno de ellos necesita permanecer despierto al menos parcialmente. Por ejemplo, el delfín debe subir a la superficie a tomar aire. Los gansos deben dormir mientras migran. Y los pingüinos deben permanecer alerta para evitar a los depredadores. A mí me pareció curioso el dato y fui y lo corroboré y efectivamente es así. Todos hemos escuchado, dice el escritor, la frase dormir con un ojo despierto. Estos animales literalmente lo hacen. Y aquí va la parte que nos compete a nosotros. Como seguidores de Cristo, podríamos aprender mucho de estos animales. Espiritualmente debemos vivir nuestra fe de manera continua y obediente en nuestra existencia diaria y al mismo tiempo mantener un ojo abierto en espera a la venida de Cristo. Me llamaba la atención, especialmente el pingüino. ¿Tú sabes que los pingüinos duermen parados? Y las siestas que los pingüinos hacen, se llaman microsiestas, duran 4 segundos. En esos 4 segundos, pero ellos hacen como 10.000 y algo de siestas al día. Entonces al final dice que entre todas esas segundos sumados suman hasta 11 horas, mucho más que cualquiera de nosotros. Ellos duermen de pie. Y en ese momento que están durmiendo, su cerebro está funcionando al mínimo. Pero con la suficiente capacidad para velar si viene el depredador. Bueno, nosotros seguramente en el quehacer de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en todo lo que implica vivir en este mundo terrenal, muchas veces nos tenemos que ocupar y esto y lo otro, pero que eso, de la misma manera que el pingüino puede estar despierto, que nosotros también podamos estar despiertos en lo referente a la espera con gozo de nuestro Salvador. Incline su rostro y oramos. Padre que estás en gloria, entendemos, Dios mío eterno, que hay cosas difíciles de entender en las Escrituras, pero si hay algo que nos has dejado claro, es que 2 cosas. Vienes por nosotros, tu Hijo Jesucristo viene por nosotros, y tenemos que tener una espera, una actitud particular. Eso incluye estar preparados, estar alertas, y lo que nosotros conocemos en términos espirituales, estar despiertos espiritualmente. Permite que como iglesia, Dios mío eterno, tengamos las herramientas como la exposición de tu palabra, tiempos de oración y edificación mutua para que unos a otros nos ayudemos a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Eterno Padre, como ha mencionado el hermano, nosotros somos conscientes que vienes y nosotros somos conscientes que vienes o que tu Hijo viene en cualquier momento. Que nosotros seamos uno de esos que tus ángeles recogerán de cada rincón del planeta.
pido ello en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo.